Ganadería vacuna, que es la acrobustitis en toros. Cuando nos referimos al término de acrobustitis en los toros, nos referimos a una patología que afecta la mucosa anterior y parietal del prepucio de los toros, lo que genera afecciones tegumentarias que puede llegar a afectar la protrusión del pene. En este video te hablaremos más detalladamente del tema. Recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor suscríbete al canal de Infoagrícola GT y dale al botón de me gusta. Esta patología es una lesión que se presenta en los toros por varios motivos, como pueden ser los sistemas intensivos de producción, la raza del vacuno y servicio natural a campo. La acrobustitis tiene gran importancia para los productores ganaderos, especialmente a los que crían toros Bos indicus, como Sardo Negro, Nelore, Brahman, Gusaraat, Guirindú Brasil, que presentan el prepucio largo y colgante. También pueden presentar ligado a la presencia del Genpoul, que es el desarrollo fallido de los músculos prepuciales, lo que generalmente determina la versión habitual del prepucio, que predispone a los toros a la ocurrencia de lesiones, ocasionando inflamación y traumas. Los toros Poul de Hereford y Angus presentan el músculo retractor prepucial ausente o rudimentario, resultando en prolapso prepuciales y exponiendo el prepucio del toro a injurias, de forma que existe una variabilidad de genes transmitidos a los toros Brahman. Existen patógenos oportunistas, como el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, Trichomonas equiperdum, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, E. coli como factores predisponentes a la enfermedad de la acrobustitis en los toros. Estos patógenos aprovechan laceraciones, traumatismos y la falta de higiene del prepucio colgante, desencadenando signos como eritema, edema, prurito, calor y dolor. Podemos concluir que la forma de proceder es con la inclusión de tratamientos farmacológicos por un médico veterinario especializado en el tema. De no presentarse mejoría, se deberá intervenir quirúrgicamente, realizando una postictomía o postectomía. De presentarse abscesos periprepucial, se debe drenar, realizar tratamiento terapéutico y reposo durante 60 días. Si después de esto, el toro presenta dificultades para realizar la monta natural, presenta en el prepucio inflamación, puede tener acrobustitis, lo ideal es realizar al toro un examen tipo reproductivo y colecta seminal, con lo cual se puede determinar la aptitud de montao. Condiciones seminales para congelación, para la utilización en inseminación artificial, con lo que se puede rescatar el valor genético del toro en laboratorio, evitando un descarte innecesario.